qué nos referimos cuando hablamos de gente sombra? Básicamente a esas siniestras y oscuras criaturas asociadas a las pesadillas, los visitantes nocturnos, incubos, sucubos y otros seres no humanos del plano astral. Por regla general, la gente sombra, Shadow People, aparecen como figuras de un negro sólido, impenetrable, más oscuro que la oscuridad misma. La mayoría prefiere asumir una silueta masculina y visten largos sobretodos y sombreros. Su altura es prodigiosa, de hasta 2 metros de estatura. Poseen densidad, ya que son capaces de interrumpir el curso de la luz y bloquear objetos. La gente sombra rara vez intenta comunicarse. Sin embargo, muchos se muestran interesados en los seres humanos. Repasemos primero algunas categorías que diferencian los distintos tipos de gente sombra. Vigilantes de habitación, The Dawn Watchers, suelen ser descubiertos de pie frente a la cama, observando fijamente a quien allí duerme, o ubicados en algún oscuro rincón del cuarto. En general todo concluye allí. Solo se limitan a observar, aunque de hecho sea imposible verificarlo ya que carecen de facciones. Si bien su sola presencia es capaz de infundir un horror profundo, casi atávico, no suelen adoptar una actitud amenazadora. Pueden permanecer allí durante largos periodos de tiempo. Cuando son observados por la persona, que casi siempre despierta de forma abrupta, desaparecen súbitamente, fundiéndose con la negrura circundante. Rara vez son agresivos, pero cuando lo son pueden infundir verdaderos espasmos de terror. Sombras en las paredes, Shadows on Walls, estas figuras aparecen repentinamente como siluetas humanas recortadas contra las paredes. Desde luego, ninguna luz las proyecta, y pueden moverse independientemente por los muros. No suelen mostrarse demasiado interesados en los humanos. Solo se los percibe como una sombra fugaz, casi imperceptible, que rara vez deja certezas. Sombras en movimiento, Moving Shadows, estas figuras aparecen abruptamente y se mueven a una velocidad notable. Surgen de las paredes, atravesando las habitaciones, solo para derretirse en algún rincón opuesto. Pocas veces prestan atención a los seres humanos, salvo que se los observe fijamente. En esos casos se recluyen en los rincones más oscuros y desde allí nos devuelven la mirada. En ciertos casos es posible detectar el brillo opaco de sus ojos. Visitantes de fondo, Background Visitors, estos seres rara vez son detectados por el ojo humano. Usualmente son capturados por cámaras fotográficas como densos bloques de negrura flotando en el fondo de la imagen. Ya concluido este breve repaso, resulta lógico preguntarnos qué son la gente sombra. En principio habría que descartarlos como espíritus desencarnados, almas en pena, o simplemente fantasmas. Tampoco son demonios, ni vampiros, y mucho menos ángeles o hadas. No están necesariamente atados a ningún lugar físico, por ejemplo, como ciertos fantasmas se incorporan a las casas embrujadas. La gente sombra posee movilidad, lo cual nos permite deducir que poseen algún grado de autonomía. De hecho, hay casos registrados de gente sombra que sigue a una misma persona en varios domicilios diferentes, incluso en lugares realmente alejados entre sí. A pesar de su notoriedad, es prácticamente imposible emboscar a la gente sombra, es decir, verlos voluntariamente. La mayoría de las veces son sorprendidos por personas que despiertan en medio de la pesadilla. Sin embargo, algunos cazadores de fantasmas sostienen que nuestros ojos son perfectamente capaces de detectarlos, solo que rara vez de forma directa. Cuando miramos fijamente algo, por ejemplo, cuando leemos un libro, es posible que por el rabillo del ojo detectemos alguna sombra furtiva que cruza a toda velocidad a nuestro lado. Cuando giramos la cabeza ya no hay nada, sin embargo, podríamos jurar que la sombra realmente existió. Pero quizás no haya ninguna explicación satisfactoria para la gente sombra. Ningún tipo de lugar los atrae, así como tampoco sienten especial predilección por los sitios embrujados.
en cierta forma, pareciera que atravesaran circunstancialmente nuestro plano, a veces mostrándose interesados en nosotros y otras indiferentes. ¿Por qué algunas personas son vigiladas por la gente sombra? Resulta imposible saberlo. Solo podemos especular que vigilan nuestros procesos mentales, quizás interesándose en nuestros sueños y emociones. No obstante, no siempre la gente sombra se comporta de manera contemplativa. Algunas personas han experimentado horrorosas sensaciones de parálisis, sofocación y ahogos en su presencia. Para muchos, la gente sombra es apenas una fracción de lo que nuestros sentidos alcanzan a percibir sobre seres interdimensionales que atraviesan nuestro plano siguiendo algún propósito que nos escapa. Esto explica por qué a veces se muestran interesados, pero realmente nada sobre la naturaleza de sus ataques. Otra especulación, basada en las circunstancias en las que son detectados, sostiene que es nuestra propia consciencia quien les permite acceso a nuestro plano. La gente sombra solo aparece durante las fases del sueño o bien bajo un profundo estado de concentración, como decíamos antes, leyendo un libro. Recordemos que, aunque no sea frecuente, muchos sueños atraviesan simultáneamente el plano etérico, astral y mental. También su silueta, oscura y alargada, podría ser un tipo de figura que la gente sombra asume deliberadamente. O quizás la única forma eficaz de manifestarse en el plano físico. Si tomamos como referencia las emociones que irradian, la gente sombra induce casi siempre una especie de horror atávico. Es decir, un tipo muy intenso de miedo, casi medular, como si nuestro organismo fuese capaz de detectarlos mucho antes que nuestros sentidos entren en acción. Quizás sea esta alarma ancestral la que nos despierta en medio de una pesadilla para advertirnos de que no estamos solos en la oscuridad de nuestra habitación. No es infrecuente que durante las experiencias extracorporales o los sueños lúcidos se nos adhieran seres del plano astral. Ahora bien, cuando analizamos los casos de apariciones de gente sombra en general vemos que las personas que las han visto suelen asociarlas a distintos estados mentales y emociones más bien turbulentas. Sentimientos como la ira, la soledad y la tristeza, suelen facilitar sus apariciones. En este contexto, la gente sombra estaría asociada a las formas de pensamiento, thought forms, es decir, larvas, gusanos y parásitos del bajo astral formados específicamente a partir de una idea o un impulso primordial. Otras personas, en cambio, parecen físicamente más abiertas a ver a la gente sombra de forma más frecuente y definida que el resto. Sea como sea, todos alguna vez hemos albergado dudas sobre alguna sombra sospechosa que insiste en aparecer en nuestro cuarto. Y hola buenas queridos cuervos, si te gustó el vídeo no olvides darle me gusta y suscribirte para más. Hasta la próxima, cuervos.